Welcome to Pro Español. Me llamo Mila. Tengo 24 años. Vivo en Barcelona. Trabajo como pintora. Pinto cosas pequeñas para las tiendas. A veces pinto flores en las paredes. A veces pinto letreros o dibujos en las ventanas. No es fácil. El dinero es poco. Vivo sola. Ya no tengo familia. Mis padres fallecieron hace muchos años. No tengo hermanos, no tengo hermanas, no tengo a nadie. Alquilo una habitación pequeña. Es limpia, pero muy pequeña. Tengo una cama, una silla y una mesa. Tengo un ventilador pequeño para los días de calor. Como comida sencilla, arroz, pan y sopa. No como fuera, no compro ropa nueva. Trato de ahorrar cada euro. A veces salto la cena. A veces lloro por la noche, pero me levanto cada mañana y trabajo. Esa es mi vida. Solo trabajar, dormir e intentarlo de nuevo. Una mañana lluviosa pintaba una ventana en un pequeño café. Mi camisa estaba mojada. Mis manos estaban frías. Casi había terminado cuando un hombre entró. Tenía el pelo gris y un abrigo largo. Parecía de unos 50 años. Caminaba despacio. Se sentó en una mesa cerca de la puerta y miró la lluvia. Luego me miró a mí. Yo aparté la mirada. Cuando terminé de pintar, limpié mis pinceles. El hombre se levantó y se acercó a mí. Sonrió. Era una sonrisa suave y amable. «Pareces cansada», dijo. Su voz era tranquila. Yo sonreí un poco. «Es solo un día largo», dije. Él asintió. «Trabajas muy duro», dijo. Luego se marchó. Al día siguiente, pinté una nueva pared cerca del café. El mismo hombre pasó por allí. Me vio y sonrió. Yo le sonreí de vuelta. Saludó con la mano y entró. Más tarde, salió y me dio una pequeña taza de té. «Está caliente», dijo. «Puedes beberlo». Le di las gracias. Él sonrió otra vez y se marchó. Bebí el té. Era dulce y suave. Me sentí extraña. Nadie me había dado té antes. No así. Al día siguiente volvió otra vez. Me trajo pan con el té. «Necesitas comer», dijo. Me sentí tímida. «Gracias», dije. No sabía qué más decir. Su nombre era Daniel. Venía todos los días. Siempre sonreía. Siempre traía té o pan. A veces traía flores, flores pequeñas de su jardín. Nunca hacía preguntas. Nunca me hizo sentir miedo. Solo hablaba con amabilidad. Yo empecé a esperarlo. Miraba muchas veces hacia la puerta del café. Cuando él venía, mi corazón se sentía cálido. No estaba segura de por qué. Era mucho mayor. Se veía como podría haberse visto mi padre, pero era tierno. Me gustaba su voz. Me gustaban sus ojos. No eran fríos, eran suaves. Un día se sentó conmigo en un banco cerca del café. Se veía serio. «Mila», dijo, «quiero hablar». Lo miré. Mis manos estaban frías. «Vives sola», dijo. «No tienes familia. Trabajas duro cada día. La vida es dura para ti».
Bajé la mirada. No hablé. Quiero ayudarte, dijo. Lo miré de nuevo. ¿Por qué? Pregunté. Él sonrió un poco. Porque me importas, dijo. Y te veo. Se levantó. Por favor, piensa en lo que te dije, dijo. Luego se fue. Esa noche me senté en mi habitación. Miré mi pequeña mesa, miré la pared, pensé en sus palabras. Nadie había dicho antes que se preocupaba por mí. Nadie me había mirado así. ¿Qué quería decir? Al día siguiente, estaba trabajando otra vez. Él vino y me dio una carta. No dijo mucho. Por favor, lee esto, dijo. Luego piensa. Sonrió y se fue. Sostuve la carta en mi mano durante mucho tiempo. No la abrí de inmediato. Tenía miedo. Mi corazón latía rápido. ¿Qué había en la carta? Más tarde esa noche me senté en mi cama y la abrí. El papel era pequeño y limpio. Su letra era cuidadosa. La carta decía que quería ayudarme. Decía que podía pagar mi alquiler. Podía ayudar con la comida y el trabajo. Decía que no pediría nada, pero también quería algo. Decía que quería matrimonio. Mis manos empezaron a temblar. ¿Matrimonio? No pude dormir. Me senté junto a la ventana. La lluvia caía otra vez afuera. Mi corazón se sentía pesado. ¿Hablaba en serio? ¿Era real? No tenía familia, no tenía ayuda, la vida era dura cada día. Mi trabajo era pequeño, mi dinero nunca era suficiente. Y ahora alguien quería casarse conmigo. Alguien quería ayudarme. Pero, ¿estaba bien esto? Pensé en su rostro, en su voz amable, en la forma en que me dio té, en la manera en que sonreía. Nunca había pedido nada antes. Siempre fue respetuoso. Pero, ¿matrimonio? ¿Era esto amor o solo ayuda? A la mañana siguiente no trabajé. Me quedé en mi habitación. Leí la carta otra vez. Caminé por el pequeño espacio una y otra vez. Mis pies estaban fríos. Mi cabeza estaba llena de pensamientos. Esa tarde, él vino de nuevo. Se quedó afuera, en la puerta del café. Llovía otra vez. Su abrigo estaba mojado, pero su sonrisa era la misma. Caminé hacia él. Tenía la carta en la mano. La he leído, dije. Mi voz era baja. Él esperó. Miré su rostro, miré la calle. Me casaré contigo, dije. Él no se movió. Luego sonrió. Sus ojos eran suaves. Gracias, Mila, dijo. En verdad, no hubo abrazo, ni beso, ni celebración. Solo dos personas bajo la lluvia. Solo dos corazones intentando comprender. Dijo que podíamos casarnos el próximo mes. Una boda pequeña, sin fiesta, solo un papel, un anillo y una promesa. Esa noche me senté otra vez en mi cama, miré mis manos. Se sentían cálidas y frías al mismo tiempo. Me pregunté una y otra vez, ¿hice lo correcto? ¿Estaría a salvo? ¿Me arrepentiría? La lluvia caía más fuerte. Escuché el sonido. Era suave y fuerte. Susurré para mí misma. El tiempo lo dirá. A la mañana siguiente empecé a pintar de nuevo.
Mis manos se movían, pero mi corazón estaba lleno de pensamientos. Una nueva vida se acercaba, una vida extraña, tal vez una mejor, tal vez no, pero había dicho que sí. Los días pasaban despacio, Daniel ya no venía todos los días, decía que quería darme tiempo y espacio. Yo seguía trabajando, pintaba escaparates y paredes de cafés. Trataba de mantener mi mente ocupada, pero la carta seguía en mi bolso, sus palabras seguían en mi cabeza. Pensaba en la boda, pensaba en su propuesta. Aún se sentía extraño, pero yo había dicho que sí. Una mañana, Daniel vino a verme de nuevo. Trajo un papel con una fecha. Era el día de la boda. Dijo, solo vendrán unas pocas personas, sin fiesta, solo un momento pequeño. Solo si todavía quieres. Miré el papel. Dije en voz baja, sí, estaré allí. No se lo conté a nadie, no tenía a quién contárselo. No compré un vestido, no tenía dinero para eso. Encontré un viejo vestido blanco en mi armario. Era sencillo, lo lavé a mano, lo planché con cuidado, se veía suave y limpio. Até mi cabello con una cinta blanca. Eso fue todo. Llegó el día. El cielo estaba nublado. El aire se sentía cálido pero pesado. Caminé sola hacia el pequeño edificio. Era un lugar tranquilo, cerca de las afueras de la ciudad. Daniel esperaba afuera. Llevaba un traje negro. Se veía limpio y sereno. Sostenía un pequeño ramo. Las flores no eran de una tienda, eran de su jardín. Hola, dijo. ¿Te ves bien? Gracias, respondí. Caminamos juntos hacia adentro. Solo había 5 personas allí. No las conocía. Creo que eran sus viejos amigos. El hombre que dijo las palabras fue amable. Nos sonrió a los dos. La sala estaba en silencio. No sonaba música. No había cámaras. Solo nuestras manos, nuestros ojos y 2 anillos sencillos. Daniel dijo, siempre cuidaré de ti. Yo dije, lo intentaré. Nos pusimos los anillos. El hombre dijo que ahora estábamos casados. Daniel me miró. Sus ojos eran suaves. Vámonos a casa, dijo. Salimos del edificio. Nadie aplaudió, nadie vitoreó, no me importó. Se sentía como un sueño, lento y silencioso. Su casa estaba lejos de las calles concurridas. Tomamos un corto viaje en coche. Miré por la ventana. Mi corazón latía rápido. Nunca había estado en su casa antes. No sabía qué esperar. La casa era pequeña pero firme. Tenía paredes antiguas y ventanas grandes. Olía a flores y a madera. Había libros en cada estante. Las sillas parecían suaves. Las cortinas eran gruesas y rojas. El aire dentro era cálido. Esta es mi casa, dijo. Ahora también es tu casa. Miré a mi alrededor. Es tranquila. Sí, dijo, pero es segura. Esa primera noche dormí en una habitación nueva. La cama era grande, la almohada era suave, pero no pude dormir. Miraba el techo. Me sentía como una invitada.
No tenía miedo, pero tampoco estaba tranquila. Daniel no vino a mi habitación. Me dio espacio, no pidió nada. Eso me hizo sentir mejor. Fue respetuoso, fue amable. Aún así, me preguntaba, ¿es realmente esta mi vida ahora? A la mañana siguiente me desperté temprano. Fui a la cocina. Daniel ya estaba allí. Había hecho té. Había hecho pan. El olor era dulce. Una pequeña taza me esperaba en la mesa. «Buenos días», dijo. «Buenos días», respondí. Comimos en silencio, pero no era un silencio frío. Era suave, como música callada. Cada día era igual. Él hacía té, yo ayudaba en la cocina, él trabajaba en el jardín, yo lo miraba desde la ventana, tarareaba pequeñas canciones, se veía feliz. Una tarde lluviosa entró con una caja. «Para ti», dijo. «Libros». Abrí la caja. Dentro había libros de historias. Tenían títulos sencillos y portadas cálidas. «Gracias», dije. Sonreí un poco. Empezamos a hablar más. Le pregunté sobre su jardín. Me habló de las flores. Le pregunté sobre su pasado. Hablaba en voz baja. Dijo que nunca había tenido esposa, no tenía hijos. Una vez trabajó en una librería. Ahora le gustaba cultivar hierbas y leer. Escuchaba sus historias. No eran grandes historias, sin aventuras, sin viajes, pero eran historias amables. Su voz era agradable. Sus ojos seguían siendo suaves. Una noche, después de la cena, me sirvió más té. «Me alegra que estés aquí», dijo. Lo miré, sentí algo nuevo en mi pecho. No miedo, no deber, solo calor. Dije, «Gracias». A la mañana siguiente, el sol entraba por las ventanas. Me desperté y sonreí, solo una pequeña sonrisa. Caminé hacia la cocina. Él estaba horneando de nuevo. Me vio y dijo, «Prueba este». El pan estaba caliente. Di un bocado. Tenía un sabor dulce y suave. Ese día me mostró el jardín. Las flores estaban floreciendo, las hierbas olían frescas. «La naturaleza enseña paciencia», dijo. Eso me gustó. Nos sentamos afuera por mucho tiempo. Hablamos de libros, hablamos de cosas sencillas. Nunca me preguntó por mi pasado. Nunca me dijo cómo debía sentirme. Solo escuchaba, solo sonreía. Eso me conmovía. Empecé a verlo no solo como a un hombre mayor, lo vi como a un hombre bondadoso, una persona con un corazón tierno, alguien que nunca quería hacerme daño, alguien que daba sin pedir. Una noche nos sentamos en el porche. Las estrellas brillaban. El aire estaba fresco. Sostenía mi taza de té y lo miraba. Él no dijo nada. Yo no dije nada, pero me sentía segura. Quizás esto no se trataba solo de ayuda. Quizás algo estaba creciendo. Era pequeño, era lento, pero estaba allí. Al día siguiente lo ayudé en la cocina. Yo hice sopa. Él horneó pan. Nos reímos cuando se me cayó la cuchara. Él me ayudó a limpiarla. Dijo, «Lo estás haciendo bien».
Esa tarde cenamos juntos. Ya no me sentía como una invitada. Me sentía parte del hogar. Más tarde, salí sola afuera. Vi a dos mujeres del mercado. Me miraron y susurraron. Una de ellas dijo, ella solo se casó con él por dinero. Las palabras golpearon mi corazón. Sentí vergüenza. Caminé de regreso a casa rápidamente. Daniel vio mi rostro. Tocó mi mano. Las palabras no significan nada, dijo. Yo sé quién eres. No lloré, pero mis ojos estaban húmedos. Esa noche le pregunté, ¿por qué me ayudaste? Él miró las estrellas. Porque necesitabas bondad, dijo. Sentí algo moverse dentro de mí. Nunca había escuchado eso antes. No así, no para mí. A la mañana siguiente me desperté temprano. Hice té, se lo llevé. Gracias, dijo. Esa vez fui yo quien sonrió primero. Pasaron las semanas. Los días eran tranquilos. Compartíamos historias, té y pequeñas comidas. Trabajábamos lado a lado. Decíamos pocas palabras, pero eran verdaderas. Me fijaba más en sus ojos. Notaba cómo me miraba, no con necesidad, no con poder, sino con cuidado. Empecé a sentir algo. Ya no quería huir. Ya no quería esconderme. Quería quedarme. No estaba segura de si esto era amor, pero era más que ayuda, más que deber. Se sentía real. Una mañana, Daniel se fue temprano. Dijo que necesitaba ir a la ciudad. Yo me quedé en casa, bebí té sola, miré los libros que me había regalado. La casa se sentía silenciosa, más silenciosa que de costumbre. Esperé junto a la ventana. Miré el jardín, escuché el viento. Lo extrañaba. Cuando regresó por la tarde, trajo flores pequeñas. Solo para ti, dijo. Mi corazón latió un poco más rápido. Tomé las flores y sonreí. Gracias, dije. Esa noche me senté junto a la ventana. Toqué el collar que me había dado. Era pequeño, no caro, pero fue el primer regalo que llevaba porque yo quería, no porque tenía que hacerlo. Más tarde esa noche preparó té y se sentó frente a mí. Pareces más feliz estos días, dijo. Lo miré y asentí. Sí, creo que lo estoy. No dije más, pero lo sentía en mi corazón. No miedo, no dolor, sino paz. No me sentía sola. No me sentía perdida. Cada día se sentía más suave. Trabajábamos en el jardín. Horneábamos pan juntos. Pinté un pequeño rincón de la cocina. Él dijo que se veía hermoso. Sonreí más. Él lo notó. Dijo que mis ojos se veían más brillantes. Me sentía más fuerte por dentro. Luego la estación cambió. El aire se volvió más fresco. El cielo estaba claro. Las flores del jardín se abrieron. Las habitaciones de la casa se sentían cálidas. Una tarde, Daniel y yo nos sentamos junto al fuego. Me miró. Sus ojos eran gentiles. Extendió la mano hacia la mía. ¿Eres feliz, Mila?, me preguntó. Lo miré por mucho tiempo. Luego dije, me casé por dinero, pero ahora me quedo porque quiero. Él me tocó el rostro con suavidad. Me incliné más cerca.
Nuestros labios se encontraron por primera vez. No fue rápido, fue suave y cálido, no por oro, no por necesidad, fue por amor. Esa noche nos sentamos en silencio. Él sostuvo mi mano. Mi corazón se sentía ligero, susurré. Alguna vez dudé de esto, ahora lo siento todo. Me besó en la frente. Yo también, dijo. Los días que siguieron fueron lentos y tranquilos, pero todo se sentía nuevo. Reímos más, cocinamos cosas nuevas, caminamos afuera a menudo, observamos pájaros y nubes, hablamos de nada y de todo. Un día fui sola al pueblo. Fui al mercado, compré fruta y flores, sonreí a la gente. Ellos me devolvieron la sonrisa. No me sentí pequeña, no me sentí avergonzada, me sentí como alguien nueva. Entonces escuché a dos mujeres detrás de mí, susurraban otra vez. Ella solo lo hizo por dinero, dijo una. No es real. Sentí sus palabras golpearme en la espalda. Pero esta vez no me marché rápido. Me quedé quieta, me giré y las miré. No dije nada, pero las miré a los ojos. Luego caminé despacio. Mi cabeza estaba erguida. Yo no era su historia. Esa tarde le conté a Daniel lo que había pasado. Él escuchó. Dijo, la gente habla cuando no conoce la verdad, pero nosotros sí la conocemos. Eso basta. Asentí. Le creí y creí en nosotros. Seguimos viviendo días simples y pequeños. Él me enseñó a hacer mermelada. Yo le enseñé a pintar flores diminutas en la pared junto a la mesa. Hicimos un pequeño banco para el jardín. Nos sentamos allí muchas tardes, manos cerca, corazones abiertos. Una mañana le llevé té otra vez. Él tomó mi mano y la besó. Gracias, Mila, dijo. Eres luz en esta casa. Lo miré y dije, tú también lo eres. Más tarde enfermó por 2 días. Yo lo cuidé, hice sopa, le cambié el paño en la frente, le leí. Cuando dormía, me sentaba cerca de él. Observaba su rostro, sentía miedo, pero también me sentía segura. No quería perderlo. Cuando se sintió mejor, sonrió y dijo, «Te quedaste». Yo respondí, «Por supuesto que lo hice». Luego susurré, «Te amo». Fue la primera vez que lo dije en voz alta. Él me miró con lágrimas en los ojos. «Yo también te amo». Al día siguiente pinté un nuevo cuadro. Era de nuestro jardín. Flores, un banco y 2 tazas de té. Se lo entregué. Lo colgó cerca de la puerta de entrada. Lo veremos todos los días, dijo. Pasaron las estaciones. Nuestro amor creció como el jardín, no rápido, no ruidoso, sino profundo y constante. No me sentía pobre. No me sentía perdida. Me sentía amada. Me sentía fuerte. Una tarde me senté con él en el porche. Tomé su mano. Miramos el cielo. Él dijo, «Me salvaste». Yo respondí, «No, tú me salvaste a mí». Él sonrió. Quizás nos salvamos el uno al otro, y supe que era verdad. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like, comentar y compartir. Muy pronto llegarán más historias emotivas e inspiradoras.